Buenas tardes, bienvenidos a una nueva charla de Batista Viajes. Vamos a recordar todos los datos nuestros. Mi nombre es Gonzalo Moreira, soy uno de los directores de Batista Viajes. Y Batista Viajes es una agencia de viajes de Uruguay, pero que somos un tour operador para el resto de Latinoamérica. Quiere decir que todas las personas de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, Colombia, Ecuador, México, Costa Rica, etcétera, pueden contactarse, pueden hacerse con nuestros viajes a través de las agencias de viajes de esos lugares, de todos esos países. Vamos a comenzar la charla del día de hoy, que es de uno de nuestros viajes que tienen una historia también, y muy personal también, que es Alemania en profundo. Recordemos que están la mayoría ya, si no todas, de nuestras charlas en nuestro canal de YouTube. Recomiendo suscribirse a nuestro canal de YouTube para el que quiera ver las charlas que hemos dado desde abril hasta ahora, ya en el mes de septiembre. Vamos a comenzar a hablarles sobre nuestro viaje de Alemania. Acá tenemos el mapa de Alemania y los diferentes colores son los estados federados alemanes. Empecemos aquí por el sur, donde está Baviera, y Baden-Württemberg, donde se encuentra la Selva Negra. Aquí en el sur, dos estados que tienen muchas características en común. Acá limitan con la República Checa, con Austria, con Suiza y con Francia. Luego tenemos la zona del Rin, el Renania-Palatinado, Saarbrücken, que limitan con Luxemburgo, con Bélgica, la Westfalia del Norte, la zona de Bremen, Bremenhaven, la zona de Hamburgo, Schleswig-Holstein aquí en el norte que limita con Dinamarca y tiene aguas sobre el mar Báltico y sobre el mar del Norte. Todo lo que era la antigua Alemania del Este o Alemania democrática, que era la Turingia, la Sajonia, Alta Sajonia, Brandenburgo, Mecklenburgo, Pomerania y también la propia Berlín, que como saben, desde 1961 hasta 1989 estuvo el famoso muro de Berlín, pero estuvo dividida desde 1945, apenas terminó la Segunda Guerra Mundial. Acá tiene el límite con Polonia y también con la República Checa. Acá en el noroeste con lo que son los Países Bajos. Alemania es un país que hoy en día cuenta casi con 90 millones de habitantes y que Alemania en realidad, y hoy no voy a hablar tanto de la historia, pero sí cada una, porque tengo muchas fotos para mostrarles, muchos lugares para ir contándole de anécdotas, cosas que se pueden hacer, mostrarles los lugares tan hermosos que tiene esta diversa nación. Este, por lo que cada lugar me va a dar pie a diferentes historias. Sin embargo, podríamos recordar que es recién que todos estos estados federados, y un poco más grande, esto es como quedó Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, perdió territorios que hoy en día están en Polonia, como la zona de Breslau aquí, o también el corredor de Danzig, que se encuentra en este lugar, y otros lugares. Eh, bueno, ahí siempre estuvo en disputa toda esta zona de acá, de Alsacia y Lorena, en diferentes épocas perteneció a Alemania, perteneció a Francia. La zona de los Sudetes, aquí en República Checa, que también es de gente, son de habla alemana. Eh, por entonces, lo que les decía que hay diferentes realidades completamente. Si es este país que de Alemania lo tomamos a partir recién de 1870, cuando la reunificación, la unificación de la mano de Bismarck, prusiano, que acá está la antigua prusiana, que puso su capital en Berlín. Por lo tanto, vamos a comenzar, pero antes de irme del mapa, quiero decirles lo siguiente. Si bien nosotros hemos creado en varias oportunidades distintos itinerarios por la Alemania en profundo, la mayoría tienen este denominador común de lo que les voy a hablar ahora, que es comenzar en Baviera y hacer un circuito
como las agujas del reloj. Comenzar en Baviera, venir por aquí, por todo el sur, en la zona de Baden-Württemberg, la Selva Negra, ir yendo hacia el norte a través del río Rin, por Renania-Palatinado, etc. Vamos a tocar otros países, también tocamos otros países durante nuestro itinerario por Alemania. Visitamos Salzburgo en Austria, visitamos Luxemburgo, como país independiente, y luego nos venimos hacia el norte, toda esta zona muy importante por sus puertos, industrialmente, pero también culturalmente, como es Hamburgo, Hannover, Bremen, todas estas ciudades del norte, y luego venimos hacia la otra, lo que antiguamente era la otra Alemania, para hacer Berlín y también la ciudad de Dresden, que lo hacemos visitando por el día desde Berlín. Agregamos para venir acá a la ciudad de Dresden, la capital de Sajonia, la Firenze del Elba, como se le llama, una ciudad que adoro y que tengo mis relaciones personales ahí en Dresden con un gran amigo que tengo ahí. Una de las cosas que le quiero comentar, muchos años antes de dedicarme al turismo, y luego de haber estudiado en Francia, hice mucha amistad y me hice muy amigo de dos alemanes. Esto no es, tengo dos alemanes amigos, no, tengo dos amigos, de mis íntimos amigos, que son alemanes, que han venido muchas veces a Uruguay, que uno de ellos tiene familia en Argentina, etc. Y uno de ellos, su familia, en la ciudad, hermosísima ciudad de Baden-Baden, una de las ciudades más elegantes de Alemania, tienen una agencia de viajes de hace 60, 70 años. Pero es una agencia de viajes interna donde salen a pasear con alemanes por Alemania. Cuando la primera vez que preparamos nuestro viaje, yo la preparé directamente con la mamá de mi amigo, que era la directora de la agencia, y que por eso nuestro itinerario tiene cosas completamente distintas a las que suelen tener los itinerarios clásicos de Alemania. De ahí el título de nuestro tour, que es Alemania en profundo, por la cantidad de días que le dedicamos a los lugares, por la cantidad de lugares que visitamos diferentes a los que normalmente se visitan. Por eso es que empiecen poniendo atención. En los lugares clásicos de la Alemania, que por supuesto nosotros los conocemos, pero también en todos los lugares diferentes, incluso en las grandes ciudades visitamos cosas distintas de las que se suelen visitar. Vamos a comenzar con nuestro viaje, empezando por la región de Baviera. Y un detalle, pero que está tan de moda en estos últimos días por hechos deportivos. He escuchado en varias oportunidades, ahora que el Bayern de Múnich, el equipo famoso de fútbol de Alemania, el equipo más laureado, más importante de Alemania, que acaba de salir campeón de la Champions League, ¿no? Que jugó contra el equipo parisino, con el Paris Saint-Germain, le dicen Bayern y dicen, si es Bayern es bueno, como la propaganda, ¿no? Dice, Bayern de Múnich es Bayern, Baviera significa, termina en N, no tiene nada que ver con el laboratorio de la Bayer, como nosotros le decimos aquí en el Río de la Plata, la Bayer, que no termina con N y que es el nombre del laboratorio y que queda aquí en el norte, en la ciudad de Leverkusen. O sea que Bayern de Múnich no tiene nada que ver con el laboratorio famoso y hay una diferencia de una letra, pero que es fundamental. Es un error típico que se comete pensando que este equipo de fútbol tiene algo que ver con el laboratorio, ¿no? Como dicen los franceses, rien à faire. Bueno, vamos a comenzar con la ciudad de Múnich. Y esta en particular es una foto que me encanta, que es la famosa Marienplatz, que es el centro histórico de la ciudad de Múnich, la capital de Baviera, una ciudad vibrante, una ciudad que tiene su propio latido, que es diferente al resto de Alemania. Baviera en general, podríamos decir que es similar a lo que es Baden-Württemberg, es la zona más conservadora de Alemania, es la zona católica de Alemania, tomando en cuenta que prácticamente el resto de Alemania es protestante, sobre todo después de Martín Lutero y las reformas
la famosa reforma que se celebró hace poquito los 500 años de la reforma. Por lo tanto, estos estados federados, pero Baviera fue un principado con sus reyes, con su gobierno, con su autonomía, y eso sigue teniendo una fuerza muy importante en cada uno. O sea, la gran autonomía que tienen los estados federados alemanes es muy fuerte y hay diferencias enormes entre los estados federados, tanto en la parte económica como en la parte cultural y hasta idiomática. Después que uno se acostumbra el oído, etcétera, en Alemania hay unas diferencias muy grandes, sobre todo con lo que es el este de Alemania, que viene de la mano de hechos antiguos, pero también viene de la mano de la cantidad de años que estuvieron separados como dos países distintos. Acá tenemos lo que es la famosa puerta del centro. Uno cuando atraviesa la puerta de Múnich, comienza todo lo que es el centro antiguo. Yo lo que les decía, acá tienen palacios muy importantes con jardines increíbles que fueron parte de los distintos principados, ¿no? Y en caso de Baviera, atraviesan dos rutas que son muy importantes desde el punto de vista turístico, que es lo que se llama Die Romantikstraße, o sea, la ruta romántica, que es la ruta romántica alemana, ¿no? Y la Deutsche Alpenstraße, que es la ruta de los Alpes alemanes. Se cruzan entre las dos en esta zona y nosotros vamos tanto desde Múnich, vamos a estar visitando la ruta romántica como la ruta de los Alpes. Por eso nosotros llegamos a Múnich y nos quedamos 5 días para poder hacer estas cosas. Afincamos campamentos en un lado y salimos, pero después también estaremos alojándonos en otros lugares del sur de Alemania. Van a ver. Acá estamos en una vista nocturna de lo que es la Marienplatz, que queda muy cerquita de nuestro hotel. Y acá una de las cervecerías más famosas que tiene Alemania, y en particular Múnich, que es la Hofbrauhaus, que es la cervecería, la famosa HB larga, que es con los colores celeste y blanco. Los colores de Baviera son celeste y blanco. Y segundo apunte que tiene que ver con el tema deportivo. Bayern de Múnich es un equipo donde la gente de Múnich no suelen ser hinchas del Bayern, son hinchas del otro equipo de la ciudad, que es el Múnich 1860, que tiene los colores celestes y blancos que son los colores de Baviera. El rojo del Bayern de Múnich le pasa como la ciudad de Manchester también en Inglaterra, ¿no? Así que estas cervecerías han sido muy importantes y ahora voy a mostrar y voy a hacer hincapié en todo lo que son los famosos Beer Garden. ¿Un Beer Garden qué es? El jardín de las cervezas. La cerveza en Alemania, como saben, es una de las bebidas más importantes. Algunos dicen que la cerveza Pils se creó en lo que hoy en día es la República Checa. Ahí está la ciudad de Pilsen, en la zona de los baños termales, etcétera, la ciudad de Pilsen. Bélgica también aduce ser uno de los principales creadores de cerveza. En Inglaterra también. Bueno, yo creo que es un conjunto, no se puede decir que hay uno en especial que es el primero. Sin duda, el consumo por cantidad de gente, etcétera, de Baviera es impresionante, pero en Inglaterra también se consume mucho y en otros lugares de la Europa del Norte se consume mucha cerveza. Los jardines de cerveza pasó lo siguiente. En Alemania hubo un edicto del rey de Baviera que lo que hizo fue decir, bueno, se puede consumir cerveza desde mediados de septiembre hasta mediados de abril. ¿Por qué? Por el tipo de fermentación y por el clima, necesitaba que la temperatura afuera estuviera entre 4 y 8 grados centígrados, sobre cero. Entonces, se prohibía hacer eso. ¿Qué hicieron muchos cerveceros? Se fueron a orillas de los ríos
Y ahí, y en el sótano, excavaron y pusieron un sótano donde tenían la cerveza para poder mantenerla fresca. La gente empezó a ir a esos lugares y entonces los fabricantes de cerveza empezaron a ¿qué? Plantaron unos castaños de las Indias, unos árboles muy particulares que tenían dos características. Hacían muy buena sombra porque se abrían así como un paraguas rápidamente y no tenían grandes raíces que estorbaran a la construcción del Keller, que es, como se dice en alemán, un sótano. Entonces lo que pasó es que comenzó la gente a ir a tomar cerveza en el verano fresquita en esa zona. ¿Qué ocurrió? Diciendo, bueno, vienen a tomar cerveza, vamos a darle de comer. Entonces empezaron a darle de comer y claro, la gente iba a tomar cerveza y a comer, empezaron a protestar los otros tipos de comerciantes que tenían venta de alimentos. Y ahí es que se da el inicio a una de las festividades más importantes que tiene Alemania y que conocemos, que es con un edicto del rey Maximiliano I de Baviera, que dice, en 1812, dice, bueno, estos lugares que tienen que tener mesas, que tienen que tener los castaños, que luego se fue cambiando por el tilo, y ahora voy a contar por qué, pueden vender cerveza, pero no pueden vender comida, salvo de repente una rodaja de pan, ¿no? Brot en alemán, o un Spretzel, nada más que eso. Entonces, los jardines de cerveza, los Biergarten famosos de toda Alemania, pueden vender cerveza, pero no vendían comida. Entonces, la gente llevaba su comida. ¿Y cuál es la característica típica de un Biergarten? Bueno, la característica típica es que tú te vas con tu comida, incluso antiguamente se llevaban su propia jarra de cerveza, eine Maß, que es una jarra de 1 litro más o menos, y ahí te daban la cerveza, vos tomabas la cerveza con la comida que te habías comprado en otro lugar o que la traías de tu casa. Y eso funcionó de esa manera y es el porqué. Y otra cosa que funcionó es, tenían que tener manteles, las mesas, sobre todo manteles a cuadritos, celestes y blancos que tenían, o rojos y blancos, y la gente llevaba su propia comida. Esto después fue cambiando con el tiempo. Hoy en día los Biergarten, por supuesto, que ofrecen otro tipo de comida, pero las cervecerías en sí quedaron con un Biergarten dentro de su propia inmueble y le empezaron a poner la música típica como estamos acá, y quizás es uno de los lugares más visitados. Ahí está este hombre con la típica vestimenta, muy similar a la tirolesa. Hay mucho que ver, o sea, esa parte de Austria con Baviera tiene mucho más en común que Baviera con otro Länder dentro de Alemania, ¿no? O sea, una persona de Hamburgo tiene mucho más que ver con un danés que con un bávaro, y un bávaro tiene mucho más que ver con un tirolés de Austria que con uno de Sajonia o de otro lugar de Alemania. Me explico para que vayan tomando en cuenta. Entonces, se hacen festividades y miren ahí, estamos tomando, ahí está Alicia y varios pasajeros muy queridos, donde se ven, acá miren, el Spretzel, estábamos comiendo, ¿qué se suele comer? Se suele comer codillo de cerdo, se suele comer también, obviamente, rabanito picado, se suele comer con una especie, con eso se hace una mostaza especial, también se hace un pollo riquísimo. Bueno, son cosas típicas para comer en este tipo de cervecerías, que es algo que uno no puede dejar de hacer. Y si uno viene a Alemania, obviamente la industria automotriz es parte importante. Y en Baviera está la sede de la BMW. Y algunas cosas que a veces no se saben. Por ejemplo, quizás alguno de los que está escuchando tiene un BMW y no sabe esta historia que les voy a contar ahora. A mí me parece fundamental poder conocer este edificio, que es un museo, pero además es interactivo. Te muestran, y ahora van a ver las fotos, desde los autos antiguos que sacaba BMW hasta los prototipos del futuro. Te muestran cómo un propietario de un 0 kilómetro saca su auto 0,0000, ni siquiera lo movió ni 5 metros, y tiene toda una plataforma preciosa que uno siente que parece que se está llevando la joya de la corona.
Y una de las cosas que nos explican es que el símbolo celeste y blanco, que viene con la B de Bayerische, que significa Baviera, tiene que ver que es una hélice. ¿Por qué? Porque en la década del 30 lo primero que construyó la BMW eran hélices porque eran motores para aviones. Por eso es que BMW tiene celeste y blanco en forma, con esta forma, en este círculo, con estos triángulos que se forman de 90 grados, que tiene que ver con una hélice. Y el edificio además tiene una forma muy particular. Es muy interesante visitarlo, incluso para aquellas personas que no le gustan los autos o lo que sea, porque pasamos un rato muy agradable. El edificio además es una construcción súper moderna. Bueno, empiecen a ver entonces estos pequeños detalles que lo decía, que son diferentes a lo que normalmente se hace cuando uno visita esta ciudad. Ahí tienen el lugar donde le decía que están los 0 kilómetros donde lo bajan por esta rampa y de ahí salen a la calle y son impresionantes. Y después uno, acá en todos estos lugares, uno puede entrar y ver cómo son los autos, incluso con cita previa uno puede dar una vuelta, etcétera, para poder observarlo. Tienen vehículos para eso. Acá tienen información acerca de los distintos modelos de la BMW. Acá tienen la cilindrada, los distintos tipos de BMW que fueron sacando en 1972, en 1976, en 1977. Miren este de 1968, el que era si mal no recuerdo, ese es el 2002, ¿no? El BMW 2002, que fue todo un prototipo deportivo espectacular de aquellas épocas, pero también tienen prototipos del futuro, como este, que es con energía limpia. Y así que la visita de la BMW es parte de lo que nosotros vamos a hacer. Y como parte de la visita de lo que es Die Romantikstraße, la ruta romántica, estaremos visitando la ciudad de Augsburgo y también la ciudad de Rothenburg au der Tauber. Dos ciudades completamente distintas. Esta es una ciudad, el otro es un pueblito. Vamos primero al de la ciudad, empecemos a ver todo lo que es la construcción, la típica construcción de Bavaria, de esta región de Europa, del centro Europa, miren ahí, las distintas influencias en sus edificios, lo hermoso de los tranvías modernos, eh, pequeños canales, etcétera. Uno disfruta muchísimo de los escaparates de todos estos lugares. Pero esto es un sueño, esta es una joyita de Baviera, que es Rotemburgo sobre el río Tauber. Acá es una ciudad amurallada, donde ahí uno puede, incluso nosotros caminamos por parte de la muralla, dentro está el pueblito, un pueblito que vive Weihnachten todo el año, vive la Navidad prácticamente todo el año. Hay casas y tiendas especialistas en todos adornos navideños, que ahora vamos a mostrar algunos, que son muy lindos. El entramado de madera, los techos a dos aguas, empinados, más recostados, las torres, los lugares de pasadizo. Y estos son, estos muñequitos, lo que tienen es que se desarman en el medio y ahí donde se desarman se pone como una pirámide chiquitita, en forma de triángulo, donde uno lo enciende y si ven acá, la boca de todos los muñequitos es una boca redondita, donde por ahí sale el aromatizador, ahí sale el humo para aromatizar un ambiente. Entonces tienen distintos tipos de piezas, se trabaja mucho la madera y es espectacular. A mí me encantan todas estas cosas de Navidad, pero de cena, realmente tenemos en casa, pero me refiero que uno puede ir a estas tiendas y tiene de todo un poco para la Navidad y sin ser Navidad también, ¿no? Eh, bueno, acá también hay muy lindos restaurantes, es un lugar que nos aprovechamos. La idea es estar con tiempo, de que uno, miren los arreglos florales, ahí, como les decía, hay parte de nuestro grupo que está ahí
comiendo algo mientras estábamos disfrutando del lugar, los distintos símbolos de la ciudad, de la región, etcétera, ¿no? Miren qué bonito esa enredadera y esos arreglos florales que cuelgan ahí de esos balcones. Todo lo que es la, eh, la muralla, digamos, y todo que va rodeando la ciudad de Rotemburgo. Y otro paseo, saliéndonos ya de la ruta romántica, es venir, cruzar, estamos muy cerca todo esto, y venir a la ciudad de Salzburgo en un paseo muy bonito, porque se viene atravesando una zona alpina, una zona de montañas, hasta llegar a la ciudad de la sal, y por eso Salzburgo, Burgo, ciudad, Salz, de la ciudad de la sal, que ese castillo dominaba toda la región, por eso alrededor de Salzburgo se llama el Salzkammergut, y nosotros vamos a estar visitando la ciudad que respira Mozart en todos los sentidos. Esta es la avenida, la peatonal principal de Salzburgo, donde cada uno de esos escaparates y esos van mostrando de qué se dedica el lugar, ¿no? Por ejemplo, Nordsee, acá tenemos productos de mar, y otros así que van mostrando, incluso McDonald's no tiene permitido poner la M famosa, tiene que tener algo por el estilo. Acá tenemos otros muñequitos, pero acá ya son chocolates y otras cosas, y todo tienen que ver sobre todo con Mozart, ¿no? Wolfgang Amadeus Mozart. Acá tenemos su casa de nacimiento, ¿no? Geburtshaus, donde también la visitamos para conocer dónde él nació, la estatua que hace honor a él, los jardines de uno de los principales palacios. Se respira música en todo este lugar, se respira todo, más acá. Yo ya he contado cuando he hablado de nuestro viaje a Suiza y Austria, que acá en uno de sus restaurantes para mí es el mejor Apfelstrudel que se puede comer, el mejor strudel de manzana que puede haber es el de aquí de Salzburgo. Pero, y ahí el castillo donde estaban tomadas algunas de las fotos que anteriormente mostré. Ese día estaba lloviendo. Son fotos de diferentes años, de diferentes épocas. Miren qué bonita esta por la noche. Y el otro lugar más de un lugar, pero esta región de Garmisch-Partenkirchen que es tan famosa, ¿por qué? Primero, bueno, porque está rodeada de los Alpes. Ahí lo tienen atrás, las montañas alpinas que separan Austria de Alemania, Österreich, Deutschland. Entre esas montañas está la ruta de los Alpes alemanes, de Deutsche Alpenstraße, y en este lugar, en Garmisch, es famoso porque bueno, se han competido unos Juegos Olímpicos de invierno, tiene, o sea, muy buenas pistas de nieve, y durante el verano es un lugar muy bonito, pero tiene unas fachadas donde en estas fachadas están los cuentos de diferentes, tanto aquí como Obermachau, que pertenece a Garmisch-Partenkirchen, están los famosos cuentos reflejados en las fachadas, que ahora voy a hablar cuando los vea. Garmisch es una ciudad muy importante, y además aquí se produce cada 10 años la famosa eh, procesión de Cristo, que se hace cada 10 años y que tiene una historia muy grande con el fin de la peste en el siglo XVII. Miren todos estos arreglos, es una ciudad de ensueño, a mí me encanta, y todos los alrededores me encantan más todavía, los campos, lo que va rodeando, la ruta. La ruta este día uno puede dejar la cámara o el teléfono contra la ventana del autobús y tiene 200 millones de fotos para sacar, porque es impresionante. Además lo que ocurre es, vas unos kilómetros, dice, bienvenidos a Austria. 5 kilómetros, bienvenidos a Alemania. 7 kilómetros, bienvenidos a Austria. O sea, la frontera es así y la ruta la va atravesando y no menos de 3, 4 veces uno entra y sale de Alemania
y entra a Austria y viceversa, hasta llegar a la triple frontera sobre el lago Bodensee o el lago Constanza, donde está Suiza, Alemania y Austria, ¿no? Y acá en Obermachau es donde se produce la procesión de Cristo, pero además donde incluso se iba a hacer este año 2020, tengo entendido que se pospuso para el año que viene, por obvias razones, y acá se destacan las fachadas donde hay pintadas, digamos, varios de los cuentos que muchos de ellos son de los hermanos Grimm, estos hermanos que son del norte de Alemania, que supieron crear La Cenicienta, Blancanieves y uno de los que más me gusta a mí, Hansel y Gretel, ¿no? Entre otros, Rapunzel, la princesa rana o el príncipe rana, algo así. Y además, si bien en realidad es un invento francés, de un autor francés, también ellos hicieron mucho por lo que es Caperucita Roja, ¿no? O sea que ellos lo hicieron, lo internacionalizaron más y le dieron un toque a su Caperucita Roja, ¿no? Así que también vamos a ver todas esas fachadas. Acá está lo que le decía la porción, que es la Pasión de Cristo, ¿no? Que se produce cada 10 años aquí en este lugar. Ahí lo tienen, mira, ahí tienen la famosa Pasión de Cristo. Es impresionante. Para cuando esto ocurre hay que reservar con mucha antelación, no permiten, tienen un cupo determinado para poder venir a observarlo. Ya le digo, se hace cada 10 años, la última vez fue en el 2010. Y acá sobre diferentes, bueno, cuentos y no cuentos, ¿no? Los famosos cuentos de hadas. Miren lo que son esos arreglos florales, esas cosas fantásticas, divinas. Este trencito que lo lleva a uno por todo el pueblito, los lugares para tomar un café, para tomar una cerveza, etc. Acá está el cuento de Caperucita Roja, en esta fachada, la abuelita, el lobo feroz. Ahí lo tienen un poco más de cerca. Siempre ella con su cabeza tapadita, ¿no? Con la capucha o con el sombrerito. Y ahí el lobo, bueno, los famosos cuentos, ¿no? De los hermanos Grimm. Y acá nos estamos acercando a esta zona alpina para continuar visitando Bavaria, porque Bavaria tiene frontera con el lago de Constanza. Ahí Bavaria tiene frontera con Austria, tiene frontera con Suiza y tiene frontera también con quién? Con el otro Länder alemán que es Baden-Württemberg. Que Baviera y Baden-Württemberg son los Länders más conservadores, como ya dije, pero también los más ricos, lo que tiene mayor. Si acá tenemos en Múnich la central de la BMW, en Stuttgart está la central de ni más ni menos que Mercedes-Benz. Incluso está separado, tienen otros, ¿no? Audi, por ejemplo, y Volkswagen están en Hannover, en el norte de Alemania, pero después tienen en distintos lugares, ¿no? Por ejemplo, mis amigos que nacieron y vivieron en Baden-Baden, y uno de ellos vive todavía ahí, trabajaban en el verano en una fábrica de camiones de Mercedes-Benz que estaba cerca de Baden-Baden, en Karlsruhe, otra ciudad alemana muy importante. Y acá estamos llegando al final de la ruta romántica. Al final de la ruta romántica, que es donde está el castillo de Neuschwanstein. Este castillo, conocido como el del Rey Loco o Ludwig II, o sea, Luis II de Baviera, es una obra de arte. Es una obra de arte del siglo XIX, hecha en un promontorio. Desde ahí se domina toda una vista como la que están viendo en este momento, espectacular. Nosotros vamos en nuestro bus hasta un punto y luego en buses especiales que nos llevan hasta prácticamente la base del castillo y la propio lugar. Y desde ahí nosotros entramos al castillo para ver todo lo que son la diversidad de la infraestructura que tiene este castillo, todo lo que es ¿cómo es que se llama?
Bueno, el mobiliario, la cocina. La cocina es considerada la cocina más moderna del siglo XIX, donde tenía una especie de microondas, por decirlo de alguna manera. Y desde este puente que ustedes están viendo, que se puede ir por el lado de atrás, es la foto que les mostré anteriormente, donde estaba el castillo y atrás todo el valle. Ahí tienen el puente que les contaba. Miren hacia abajo del puente, una pequeña catarata que se forma. La zona de lagos y todo eso en Baviera es preciosa, está y es sinuosa, castillos, porque no es el único castillo que hay. Este rey era un rey muy especial, era un rey, bueno, tenía muchas características distintas en aquella época, era homosexual, era una persona que tenía, pero era a su vez un adelantado en un montón de aspectos. Quizás por esos motivos se le decía loco, pero no porque estuviera loco de verdad, aunque tenía excentricidades, ¿no? Tenía excentricidades. Acá estos carros que si uno quiere lo pueden llevar de un lugar a otro porque los parkings están más alejados. La ciudad más cercana a esta región se llama Fusen y es la última ciudad de la ruta romántica, casi en límite con Austria y casi que con Suiza también. Este es otro castillo que también tiene que ver con la familia de Baviera y con Luis segundo. Como eran siempre el celeste y blanco es el color de Baviera, como les contaba. También lo visitamos. Una boda ahí bastante particular, porque el hombre que lo casaba estaba con esa capa, etcétera, ¿no? Tiene estas cosas de los alemanes que a mí me encantan. Que a veces la gente tiene una idea diferente cuando uno los conoce, ha vivido con ellos, etcétera, y son tan distintos como en todos lados hay de todo, ¿no? Miren lo que es este paraje, en este lago, con ese bosque, con esas coníferas, hay abedules, coníferas, etcétera, que dan sobre este lago Esmeralda. Y estos famosos mástiles, que lo que hacen es, primero con el celeste y blanco, los colores de Baviera, y después le van poniendo los atractivos principales o no atractivos, o una fábrica de esto o algo por el estilo, a lo que se dedica ese pueblo, esa ciudad. Es una historia que viene en forma ancestral y que realmente es interesantísimo porque es así. Esto es Lindau, sobre el lago de Constanza, sigue siendo parte de Baviera. Acá está el famoso león que corona la ciudad de Lindau, una ciudad que muy turística porque es uno de los puertos principales sobre el lago de Constanza, un lago que tiene 3 países que tienen orillas sobre el lago: Suiza, Austria y Alemania. Es más, en una oportunidad y en más de una oportunidad nos hemos alojado en un hotel que a mí me encanta, que es un hotel que es un Sofitel, que es un antiguo monasterio, que queda en una península dentro del lago, y desde el hotel salí, por ejemplo, yo salía a caminar a la mañana temprano, y salía caminando y estaba caminando y de repente decía, bienvenido a Suiza, y de repente en la misma caminata estaban 2 países distintos, ¿no? O sea, en el propio límite con Suiza. Y este faro, de los faros más importantes de Lindau, es una ciudad que tiene un puerto muy bonito y además también unas fachadas muy, muy hermosas, un centro histórico que bordea todo este puerto deportivo. Nosotros incluso hacemos un paseo en barco hermoso, miren ahí un hotel típico con su restaurante abajo, las fachadas que les contaba recién, como en toda Baviera. Mirá esas campanas, como ahí coronan estos edificios tan típicos, con una arquitectura especial. Miren qué bonito. Esta fachada me encanta. Está muy cerquita del centro, tiene ahí como un ducto que hay y uno saca, vamos siempre a verlo eso. Y esto es
Ya salimos de Baviera, llegamos a Constanza, ya seguimos sobre el lago de Constanza, pero ya estamos en territorio del Länder de Baden-Württemberg, ¿no? Baden-Württemberg es una zona de Baden, donde está la Selva Negra, y Baden-Baden. Baden en alemán significa baños, entonces es la zona de baños termales, que después le voy a contar sobre este tema, y la otra región es Württemberg. En Württemberg la capital es Stuttgart, en Baden la capital es Friburgo, ¿no? O Freiburg. Constanza entonces tiene otro puerto también muy importante, acá donde nos vamos a alojar, y desde acá vamos a seguir paseando por el lago Constanza y haciendo algunos paseos y algunas visitas imperdibles como las que les voy a mostrar en unos minutos. Pero antes les voy a contar sobre esta estatua. Esta estatua es que es muy exuberante, ahí lo ven, con senos prominentes y una pierna al aire libre, etc. ¿Qué es lo que pasaba? Era una antigua cortesana. Esta es una estatua basada en una antigua cortesana italiana que se llamaba Imperiale y que la describe muy bien uno de los artistas más importantes de Francia, que es Honoré Balzac. Balzac escribía sobre eso. Ahora, mucho tiempo después, esta obra muy controvertida, porque la señorita se puso en la mano, acá a la derecha, al rey de esta región y del sur de Alemania, y por otro lado al Papa. Entonces era un poco como un insulto, una prostituta que tuviera en sus manos al rey y al Papa, que en realidad el artista dijo que en realidad no era eso lo que quiso decir, pero todo el mundo lo interpretó de esta manera, y es ese mismo hecho de ser tan controvertida por estar casi con los senos al aire, con toda la pierna al aire, etc., bueno, eso hace que forme parte desde ya hace más de un siglo de lo que es el lago Constanza y estas cosas que en Alemania son muy características. Miren qué bonita ahí también el tipo de zapato, el, el, ¿cómo es el collar? No, la pulsera en el tobillo, etc. Y sí, vamos a estar visitando Friedrichshafen, el lugar donde se inventaron los Zeppelin. Ahí está el Museo del Zeppelin. Esto no es una foto trucada, sigue habiendo Zeppelines que vuelan, y sobre todo en esta zona. Esto fue increíble porque nos pasó y enseguida estábamos todos como locos sacando las fotos, y miren qué bien que lo agarró ahí Alicia, y estamos en el Zeppelin, y vamos a conocer toda la historia de un Zeppelin. Vamos a entrar a las cabinas. ¿Cómo era que viajaba esa gente a principios del siglo XX? ¿Cómo era ser de los pocos privilegiados que volaban? ¿Qué tan seguro era el Zeppelin? Los famosos accidentes del Zeppelin, las rutas que hacía el Zeppelin viajando a Sudamérica, como por ejemplo cuando vinieron para Río de Janeiro, tenía una ruta prácticamente semanal a Río de Janeiro. De Río de Janeiro vinieron tanto por Montevideo como por Buenos Aires. Mi abuelo siempre me contaba que él había visto el Zeppelin en más de una oportunidad aquí por la Rambla de Montevideo. Así que esta es original, una cabina como estaba, la que era en la parte de abajo, una parte de la cabina, las hélices, los camarotes como eran, cómo viajaba la gente en ese entonces, con su propia pileta, con su lugar para descanso, los mapas que nos muestran digamos, las distintas rutas, cuánto demoraba un Zeppelin, cuánto demoraba el barco, ¿eh? El famoso incendio del Hindenburg, bueno, un montón de cosas que nosotros vamos a disfrutar viendo y estando en el Museo del Zeppelin. Vuelvo a reiterarle, cosas distintas que no se suelen poner en un itinerario por Alemania, pero estamos haciendo un itinerario que hecho por alemanes para ver lo mejor y característico de cada una de las regiones. Y hablando de una de las regiones más bonitas, es la Selva Negra, ¿no? Die Schwarzwald. Schwarz significa negro, ¿no? Wald significa bosque o selva.
es la Selva Negra. No es porque, digo, ¿qué hay negro? Es que en realidad es que hay tanto árbol pegado uno al lado del otro que le hace sombra y que realmente uno no puede. Mire, yo le cuento una anécdota. La primera vez que llegué a la Selva Negra, salimos a andar en bicicleta. Yo tenía un amigo que era hiperactivo, me hizo escalar montaña, andar en bicicleta en la montaña, un montón de cosas. Y cuando estábamos yendo para arriba, uno prácticamente no veía, era bien oscuro por la cantidad de árboles que hay. Y como había ahí ahí me asusté bastante ese día, sentí un ruido que parecía como un terremoto y era un avión de guerra, digamos, que había en una base norteamericana que sigue estando acá cerquita creo que ahora ya no está más, cerquita de Baden-Baden, pero en aquel año, que estoy hablando del año 94, todavía estaba la base. El lago de Titisee, un lago hermosísimo, y ahí estoy con Ariel, un abrazo si me está mirando. En este lago, nosotros que, bueno, tenemos tiempo para disfrutar un poquito como la foto lo muestra, y también cerquita de ahí, ya metiéndonos, están las famosas, cerca de las cataratas del Rin, el lago Titisee, y este lugar, ¿saben por qué es famoso? Porque es el lugar donde está el reloj cucú más grande del mundo. Y en ese lugar está la casa, hay miles de reloj cucú, que es divertidísimo, o el que quiera comprar, mucha gente compra porque realmente son hermosísimos, pero además, aunque uno no compre, son fantásticos, ¿no? Son realmente hermosos los reloj cucú. Y en este lugar, y está homologado por el Guinness, ¿no? Como el reloj cucú más grande del mundo. Es este que está acá. Y uno de los lugares donde nosotros vamos a quedarnos 3 noches para poder disfrutar no solamente la ciudad de Baden-Baden, sino también sus alrededores, pero nosotros también incluimos la entrada a las famosas termas de Caracalla. Miren, Baden-Baden es conocido por 3 cosas. La primera, por ser el casino más importante de Alemania y uno de los más importantes del mundo. El segundo más importante en Europa después de Monte Carlo, que queda en Mónaco. Por lo tanto, Baden-Baden es famoso por el juego, pero además también es famoso por sus aguas termales. Baden-Baden, el lugar de los baños, fue descubierto por los romanos y se trajo el sistema de Caracalla, por eso son termas de Caracalla. Y son muy famosas las termas, hasta cuanto que viene gente de muchas partes, y eran muy famosas otrora, por eso venía hasta el zar de Rusia, el rey de Polonia, que era de Sajonia, Polonia, pasaban sus largas estadías aquí en Alemania. Este es el casino de Baden-Baden. Por dentro, muy lujoso. Uno tiene que ponerse corbata si quiere entrar acá. Se la prestan si uno no llevó corbata o saco. Y este lugar, ¿y nosotros qué hacemos? Nosotros le incluimos ya la entrada a las termas de Caracalla. No es, ahí están las famosas termas, qué lindas que son, vayan, sácanle una foto y vuelven. No, nosotros tenemos una tarde entera para dedicarle a las termas, para disfrutar los diversos tipos de piscinas, sauna seco finlandés, sauna húmedo, sauna vaporizado con eucaliptus, que es espectacular para abrir los bronquios y etcétera. Tratamientos, spa, masajes, cama solar natural, muy buena también. Los distintos tipos de piscinas divertidas, tiene para agua en contra de la corriente, chorros al estilo jacuzzi, temperaturas que varían entre los 35, 36, 32, 40 grados de temperatura en sus aguas naturales. Bueno, yo estaba hasta en invierno, estaba nevando y yo estaba ahí, que sacaba la cabeza y la bajaba, se me iba la nieve, subía la cabeza. Es muy típico para los alemanes, la conozco perfecto porque yo viví en esta ciudad varios meses, entonces me hacía asiduo, los que viven tienen un costo muy especial para hacer esto.
Pero nosotros tenemos todo, pero vos decís, pero no llevo las cosas, no, nosotros le damos todo. Los casilleros, los lockets para guardar las cosas, para cambiarse, baños espectaculares, todo para disfrutar las termas de Caracalla, y no eso que dice, acá es unas termas famosas, pero pasaste de largo y ni sabés cómo se trata. Acá es el domo principal, donde uno puede estar adentro o tiene esa piscina que se conecta con el exterior, que uno disfruta mucho también del lugar. Bueno, y esto es el centro de Baden-Baden, el centro de Baden-Baden, y estos árboles, algunos de los árboles que están acá, son los tilos. Los tilos que hoy contaba que iba a contar algo, y después me olvidé de decírselos, y acá un amigo, Bubi, gracias Bubi, me estaba diciendo que me olvidé de contarlo. Claro, el tilo en los beer garden, ¿por qué? Porque el tilo obviamente apacigua. La gente se tomaba el mediodía para ir a almorzar, para relajarse, para tomarse una cervecita, y tenía que ser el tilo, que el aroma del tilo y todo, que ustedes saben, el tilo tranquilizante, etcétera, era parte del asunto. Cambiaron los castaños de la India, de lo que era al cerca del río, por los tilos en la mayoría de los jardines de cerveza de Alemania. El centro de Baden-Baden es fantástico, es una ciudad elegante. Junto con Düsseldorf se considera las ciudades de la moda. Acá la gente es muy elegante, los restaurantes que tiene son muy finos. Entre los 20 mejores restaurantes que hay en toda Alemania, 5 o 6 están en Baden-Baden. Acá escribió, bueno, varias, por ejemplo, Dostoyevsky, Tolstoy, escribieron muchas de sus obras aquí en este lugar, pero también estuvo Balzac, estuvieron, bueno, varias personalidades, tanto de la realeza como de la literatura, como de la política en general, han estado en este lugar. Y la combinación entre el casino y las aguas termales. Una ciudad que también es una belleza, que tiene varias características, es la ciudad de Heidelberg. Aquí se encuentra sobre el río Neckar, que es un afluente del río Rin, este puente y entrada principal, que es de la época de los romanos, y una peatonal, que es la peatonal más larga de Europa. Y en este lugar hay un castillo que corona la ciudad, y ese castillo tiene el barril de vino más grande del mundo con más de 200.000 litros. Pero más allá de esto y del libro Guinness y del castillo, etc., Heidelberg es el hogar de la primera universidad de Alemania. La primera universidad de Alemania. Es una ciudad joven, es una ciudad universitaria, donde tienen de todo un poco, pero especialmente están, la mayor parte de los médicos alemanes salen de esta ciudad. Tiene varios hospitales importantísimos donde gente de todas partes viene acá a tratar alguna enfermedad. La ciudad de Heidelberg es preciosa. Acá está el tema de los castillos que les contaba, donde está el barril. Ahí estamos sacando una foto con el barril. Ahí miren de allá arriba también. Muchas personas queridas en las fotos que muestro. Y desde Heidelberg, de este castillo que tiene unas vistas preciosas, etc., nos venimos hacia otra pequeña ciudad, una ciudad que tiene una característica que se la quiero contar. Los primeros años que Batista Viaje, los primeros viajes que organizó Batista Viajes hace ya 18, 19 años atrás, fueron Rusia, y después empezamos con China, con India, con el sudeste asiático, etc. Y volábamos casi siempre con Lufthansa. Entonces, ¿qué hacíamos? Parábamos y estábamos 2 días en Alemania antes de seguir ruta para cortar el viaje y que no sea tan largo. Y en Alemania llegábamos y era automático. Yo decía, muchachos, el que quiera venir conmigo, llegamos de mañana, supongamos. Nos instalamos en el hotel. Digo, el que quiera venir conmigo, lo llevo a un lugar cerquita de acá, contrataba un bus o algo por el estilo. Vamos a ir a comer la más rica schnitzel de Alemania. Eso era, obviamente, subjetivo lo que digo, ¿no? Y veníamos a este pueblito sobre el río Rin, que se llama Rudesheim,
que tiene una peatonal, que es esta que está acá, que es la Drosselgasse, que es hermosísima. Esto es donde están. Acá incluso los hoteles, todo está en una pequeña subida, falda de la montaña, cuando el río Rin comienza a tener todos los viñedos de su uva blanca tan famoso, la uva Riesling, que ojo, no confundir con los vinos Riesling que vienen por estos lugares. Realmente el vino blanco, que por ejemplo yo recuerdo haberlos convidado en el paseo que navegamos por el río Rin, es de una calidad espectacular. Incluso cuando fuimos a Constance, que es donde está, digamos, donde está la Deutsche Eck, ¿no? Sobre el río Mosela y el río Rin, donde también tiene unas vides y un vino espectacular. Y en este lugar es donde hay un restaurante que íbamos muy seguido, pero muy seguido, porque claro, paramos a la ida, paramos a la vuelta, entonces yo de repente al año iba 6 veces con grupo, entonces ya me conocía a los mozos, a la dueña, me acuerdo perfectamente, y ahí hacíamos. Y les cuento una cosa que aprendí hace unos años por gracias a uno de mis amigos que ha viajado con nosotros tanto tiempo, que es el doctor García Taibo, que me contó el origen de la milanesa, ¿no? Y yo no lo sabía, que viene del Imperio Austrohúngaro, ¿no? El schnitzel, cuando el ejército austríaco necesitaba que la carne que le daba a sus soldados no se echara a perder. Por lo tanto, creó el hacer la milanesa, digamos, envolver la milanesa para que no se echara a perder. Y claro, en el siglo XIX, una gran parte del siglo XIX, hasta entrado el siglo XX, una gran parte de la Lombardía, incluso su capital, fue parte del Imperio Austrohúngaro. ¿Y cuál es la capital de la Lombardía? Milano, ¿no? Entonces, de la influencia que venía de ahí, la creación del Schnitzel. Claro, acá, y debo decirlo claramente, en el Río de la Plata, en Uruguay y en Argentina, le pusimos la carne nuestra, que es de primera, y la milanesa de Uruguay y de Argentina no tienen nada que ver. O sea, el schnitzel, ¿de qué es? O de cerdo o de ternera. Pero me encanta el de cerdo de Alemania o de Austria, etcétera, pero las mejores milanesas, gracias a la materia prima que es la carne, son las nuestras. Este lugar me encanta, Drosselgasse, el lugar, todos los pasadizos, esos lugares chiquitos, las tienditas, las decoraciones, ese gusto por todo. Miren, acá, en vez de ser una beer garden, es un jardín, pero del vino, ¿no? Donde están las propias parrales que hacen de sombra para el lugar. A ver, sí, este es el restaurante que yo digo. Mirá cómo estaba la foto, me había olvidado. Voy siempre porque tiene una cosa espectacular. La dueña, me acuerdo, pobrecita, le faltaba, increíble, le faltaba prácticamente una mano, y con una mano ya servía, hacía todo, era una genia, era joven, ¿cómo es que se llama? Y era muy, muy emprendedora. Acá estamos yendo con estos funiculares a un lugar para tener una vista hermosísima, al Rin, a todo el valle, a la propia ciudad de Rudelsheim, y para ver todos los viñedos y todo esto. Miren, ahí tienen una foto preciosa de lo que les decía. Fantástico, todos los viñedos y los lugares. Y después la navegación que vamos a hacer en el Rin, para poder observar lo hermoso de un lado y del otro, ¿no? Acá tenemos el río Mosela, la ciudad de Constanza, lo que llama la Deutsche Eck, la esquina alemana, la unión de estos dos grandes ríos. Y acá viene otra cosa que nosotros hacemos diferente. En lugar de seguir hacia el norte, que después iremos hacia el norte de Alemania, nos vamos hacia el oeste. Nos vamos hacia la ciudad de Trier, o de Trier, la antigua Trebisonda, la antigua capital del imperio, del Sacro Imperio Romano Germánico. Son ciudades muy importantes. La ciudad de Aachen, que también es muy importante, la ciudad de Aachen tiene una de las iglesias más lindas de toda Europa, que son iglesias que fueron hechas previo al cisma de la iglesia cristiana. O sea, previo a que se dividiera la iglesia católica apostólica romana de la iglesia ortodoxa bizantina.
Entonces, tiene características que son completamente distintas a las grandes catedrales post-cisma que vemos nosotros, y ni que hablar después de la reforma de Lutero y de Calvino hace 500 años atrás. Acá ya empezamos a ver eso, acá ya empezamos a ver la influencia más de la Alemania protestante, ya venimos a esta zona de la Renania, del Palatinado. Esta es la ciudad de Trier que les comentaba, que también es muy bonita, tiene la famosa Porta Nigra, que es una de las de la época del Sacro Imperio Romano Germánico. Y claro, desde acá cruzamos, atravesamos por el norte de Saarbrücken, y llegamos a Luxemburgo. Miren qué catedral, todas son fotos de Trier, con una explanada especial. Estos monumentos son todos monumentos que se hacían en aquel entonces cuando terminó la peste. Vamos a ver qué hacemos nosotros cuando termine el coronavirus. Bueno, en estas épocas donde nosotros vamos, están todos los barcitos, los restaurantes con sombrillas y con la posibilidad de disfrutar el clima, ¿no? Y qué lindo que es Luxemburgo, qué joyita, todo este principado arriba de una roca, tan pequeñito pero tan lindo, con casas, con lugares elegantes, con muy buenos restaurantes. Recuerdo ver, yo creo que la mejor, si me ve un amigo que tengo en un restaurante allá de Niza, me mata por esto que voy a decir, pero la mejor ensalada niçoise que comí en mi vida la comí en Luxemburgo. La famosa ensalada niçoise de Niza, ¿no? Que tiene anchoas, que tiene vegetales, etcétera, y una combinación de gustos exquisitos, en una plaza principal donde se veía todo desde Luxemburgo, sus alrededores, y prácticamente desde ese promontorio se ve Francia a un lado, Alemania en el otro, ¿no? Y no Bélgica porque está para otro lado, pero está en ese punto. Ahí lo tienen el lugar. Bueno, de las mejores calidades de vida que hay en toda Europa lo tiene Luxemburgo. El PBI per cápita, lo que gana la gente, etcétera, obviamente es caro. Por eso hay tanto luxemburgués que viaja por todos lados, porque cada vez que viaja le sale más barato que quedarse en su casa, ¿no? Es tal cual. Pero realmente vale la pena, es muy, muy bonito. Y acá ya venimos a otra cosa, acá ya venimos a la famosa ciudad industrial y tan importante de Colonia, pero que fue 99% destruida durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, por ser parte de ese núcleo industrial que es toda esta zona donde fue bombardeada, porque era la zona donde estaba la industria armamentística, de transporte de vehículos, etc., tanto aquí como Düsseldorf, Leverkusen, Dortmund, Colonia y Bonn, entre estas 5 o 6 ciudades, era el corazón, digamos, del núcleo industrial de la Alemania nazi, de Alemania en particular, digamos, ¿no? No es que lo pusieron ahí los nazis, ya había industrias y bueno, las reconvirtieron algunas de ellas. Sin embargo, cuando uno llega a Colonia, destaca que esta catedral que están viendo, que es patrimonio de la UNESCO y que es una de las más grandes de Europa, se salvó. Es una de las historias que tienen cierta controversia, pero a mí es la que más me gusta, y dice así, que desde la ciudad de Newcastle, en el año 1944, salió un escuadrón que tenía el cometido de bombardear la ciudad de Colonia. ¿Y qué tenía que bombardear? Este puente famoso, que junto con la catedral son los símbolos de la ciudad, junto con otra cosa que ahora les voy a mostrar, lo bombardearon al puente, lo destrozaron, bombardearon totalmente la ciudad, la aniquilaron, fue al igual parecido a lo que pasó en Dresden, una ciudad mártir de la Segunda Guerra Mundial por los bombardeos que se cometieron, y sin embargo, la catedral se salvó. ¿Por qué? Porque el piloto que venía a cargo era profesor de Bellas Artes y dio la orden de no bombardear la catedral, de que no podían bombardear la catedral. Esta historia, gracias a eso, se salvaron más de 2.300 personas que se habían refugiado en la catedral durante dichos bombardeos.
Otra de las cosas lindas cuando uno llega a Colonia, miren acá los famosos candados y este puente de hierro tan famoso que va de un lado al otro de Colonia, es que la catedral es impactante realmente, ¿no? Es que cuando uno llega a la estación de trenes de Colonia está el famoso 1711. Uno de los lugares que nosotros vamos es a las tiendas donde venden el famoso agua de Colonia, ¿eh? Este invento que tiene el número 1711 y que está ahí coronando la famosa estación de tren de Colonia, que está al lado prácticamente de esta catedral de la Explanada. Y el hotel donde nos quedamos nosotros es muy cerquita de la ciudad de Colonia, perdón, de la Catedral de Colonia, para ir caminando. Ahí incluso hacemos otra navegación por el Rin, pero ahí en el norte, a la noche, yendo hacia Bonn, antigua capital durante la época de la Alemania Federal y también lugar de nacimiento de ni más ni menos que de Beethoven. Miren lo que es la catedral. Te muestran, además ahí hay postales o fotos que te venden, donde te muestran cómo fue que quedó la ciudad después de bombardeo. Miren la nave principal, esas columnas, los techos tan característicos de esto, es impresionante de grande la catedral, y realmente es lo que más vale la pena de la visita de la ciudad de Colonia. Acá la Hauptbahnhof, que significa en alemán la estación principal de trenes. Y desde Colonia, nosotros nos venimos hacia el norte, nos venimos hacia Hamburgo. Y desde Hamburgo, pero ¿qué pasa? Vamos a hacer varias cosas, digamos, afincamos campamento en Hamburgo, pero vamos a visitar Hannover, vamos a visitar Bremen, y vamos a visitar también otros dos lugares que son muy distintos, y que es una sorpresa para la gente, porque no se imaginan lo hermoso que es. La ciudad de Hamburgo es una ciudad especial, es una ciudad que cada vez es más linda, pero es el puerto más importante de Alemania, el segundo es Bremenhaven, o sea, muy cerquita de la ciudad de Bremen, pero el puerto de Hamburgo tiene toda una historia de lo que es el famoso barrio de San Pauli, un barrio cuya noche, quizás con el barrio rojo de Ámsterdam y otros lugares de los más famosos de toda Europa, venían los marineros de todas partes, etc. Bueno, entonces tenía una noche muy agitada, por decirlo de alguna manera. Han reconvertido mucha de esa parte, lo han puesto a estos lugares que eran antiguos bodegones, lo han hecho con restaurantes, con tiendas, como hicieron en Puerto Madero en Buenos Aires, como han hecho en Liverpool, por ejemplo, en Inglaterra y en otros grandes lugares del mundo, que han hecho eso. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo llevamos a un lugar completamente distinto a lo que ustedes podían imaginarse, que es un astillero. Dice, Gonzalo, Sí, señores, vamos a visitar un astillero, pero no es un astillero común. Es uno de los 5 astilleros de cruceros de lujo más grandes del mundo, el más grande de Alemania, y donde se hace, por ejemplo, y donde se hizo el crucero más grande del mundo, que es de Royal Caribbean. Y acá en este momento, al mismo tiempo, se estaban haciendo 2 cruceros. Esto es miren acá Walter Koch, acá Alicia, acá Marta, yo estoy viendo a varios amigos, acá estoy yo, no había visto. Este astillero estaban haciendo este crucero que, si miran un poco para arriba, no lo deja bien la foto, es de Disney. Este barco luego se botaba acá y se iba ¿hacia dónde? Hacia Puerto Cañaveral, ¿sí?, al norte de Fort Lauderdale, que es donde tiene Puerto Cañaveral y Fort Lauderdale la base de los cruceros de Disney, que van a las Bahamas y a otros lugares, y que tienen todas cosas típicas de Disney. Entonces, una de las cosas que llama la atención, si ustedes ven acá, nos muestran todo el proceso de cuánto tiempo lleva hacer un barco de estos, cuántas miles de personas trabajan, los millones y millones y millones de euros que se gastan en distintas plataformas, las máquinas únicas que ellos tienen, por ejemplo, las cabinas de los cruceros, que quizás muchos de ustedes la han usado,
se construyen afuera del barco, vienen ya armadas y se introducen como si fuera un tubo, acá lo tienen, como si fuera un tubo en ese lugar. Y así se va construyendo el barco por dentro, desde los costados, con máquinas especiales. Yo que no entiendo nada de ingeniería, les digo que lo disfruté muchísimo. Miren lo que es digamos, el tamaño del lugar del astillero, que es impresionante. Y todo lo que tienen armado y desarman, los meses que demoran en construirlo, y lo fantástico que es cuando botan uno de estos cruceros que salen por esas puertas. Imagínense esas puertas, se hace todo un festejo muy grande. Nunca tuve la oportunidad de coincidir, bueno, ya en 3 o 4 oportunidades, pero es fantástico. Y también esta zona, que queda cerca de Bremenhaven, es una zona del norte de Alemania, donde tienen una vida muy natural, son casas típicas, pero tienen su propia granja orgánica, su jardín. Se prohíbe en muchos de estos lugares andar, no pueden andar en autos, incluso las personas muy, muy mayores van en bicicleta o tienen otro tipo de vehículo, tienen sus propias barcos, barquitos, botes, canoas, etc. Es una zona muy interesante. Y acá, bueno, diferentes fotos de Bremen sobre todo, de Berlín, ahora voy a hablar de Berlín, de Bremen, de Hannover. En Hamburgo vamos a ir a cenar o almorzar, ahora no recuerdo, en una cosa. Yo le hablé de los Biergarten, bien típicos de Baviera y del sur, del norte, tanto en Berlín, pero sobre todo en Hamburgo, el mejor Keller que yo conozco, que son sótanos. Ahí tienen todas las serpentinas y todo lo que son el material, digamos, para hacer de cobre, para procesar su propia cerveza artesanal, y nos ponen platos típicos, tablas típicas para comer, bueno, el famoso chucrut, codillo de cerdo, Kassler, la costilla de cerdo, etcétera, etcétera, ahí en ese lugar, en lo que es el norte de Alemania. Un Keller que significa sótano en Alemania. Y luego venimos a la joya de la corona, una ciudad que está a la par y cada vez más y más y más y más y más, porque se construye, se fabrica. Es el único lugar del mundo que compite en cantidad de grúas con ciudades como Beijing, Shanghai, Hong Kong, o Tokio o alguna así. Es Berlín. Esta foto es la del hotel que generalmente a mí me encanta, que voy siempre, que es el Radisson Blu, que está donde comienza prácticamente la Unter den Linden, o sea, la avenida bajo los tilos, la avenida principal. Desde nuestro hotel salimos caminando y tenemos a la derecha la catedral, que es protestante, y luego atrás la Alexanderplatz, que es la torre de la televisión. Recordemos que cuando Berlín se separa, la mejor parte de Berlín, todo lo mejor de Berlín, queda del lado soviético. ¿Por qué motivo? Porque fueron los primeros en llegar, fueron los que gastaron su son, fueron los que realmente vencieron a los alemanes, son los soviéticos, son los que toman el Reichstag, la famosa foto que bajan la bandera del nacionalsocialismo y ponen la bandera de quién. Y acá viene la cosa. La gente dice, ¿pusieron la bandera de la Unión Soviética? No, pusieron la bandera de una de las repúblicas de la Unión Soviética. La única que Stalin hubiese permitido, la de su propia nacionalidad, que era georgiano. La bandera que pusieron no era de la Unión Soviética, era una de las repúblicas soviéticas, que era Georgia. Pues bueno, datos aparte para entender para el famoso Parlamento alemán. Vamos a ir mostrando las diferentes fotos. Y esto que estamos acá, estamos viendo lo que es la famosa isla de los museos. La isla de los museos, que tiene 6 museos, la Galería Nacional, de la Galería Antigua, la Moderna, el Museo Bode, y bueno, son 6 museos que se encuentran aquí, en este lugar, y tienen cosas maravillosas de pinturas, pero sobre todo el Museo de Pérgamo, que tiene toda la zona, todo, por ejemplo, yo qué sé, fachadas que trajeron de la antigua Persia,
de la antigua Babilonia, de un montón de lugares tan importantes que si de repente no estaban acá, no se hubiesen mantenido, ¿no? Y ni que hablar, la famosa Nefertari, que no sé si tenemos, creo que no tengo fotos porque no se puede sacar fotos adentro de este museo. Bueno, algo que inventaron los alemanes o los holandeses o algo por el estilo, que uno va en una bicicleta, todos dan pedal y van girando unos alrededor del otro, ¿no? Hay algunos que hacen eso y mientras tanto tienen una pajita, como un sorbete así, que se van y van tomando cerveza, esas cosas locas que tienen por ahí por el norte de Europa, ¿no? Y acá tenemos la famosa Puerta de Brandenburgo. La Puerta de Brandenburgo era de que dividía la Alemania desde la Puerta de Brandenburgo hasta donde estamos, digamos, de donde está sacada la foto, es del lado soviético. Por eso les decía, toda la avenida bajo los Tilos, el centro de Alexanderplatz y el centro de Potsdamer Platz, todos quedaron del lado soviético. El único centro importante que quedó del lado, digamos, de la Alemania federal, de los aliados, es la zona del zoológico, ¿no? Que se le llama así, ¿no? La zona del zoológico. Y el parque que está detrás, que se llama Tiergarten, que es el parque que está detrás, la avenida que da de la Puerta de Brandenburgo hacia atrás, donde estamos viendo esta foto, es la avenida 17 de junio. ¿Por qué 17 de junio? Se puso así después de la reunificación alemana, no, antes de la reunificación alemana, porque se habla mucho del famoso levantamiento de Budapest de 1956 o de la primavera de Praga de 1968. Y nos olvidamos que el primer levantamiento en contra del gobierno soviético se hizo en la Alemania del Este, en 1954. ¿Cuándo? Un 17 de junio. Entonces, por eso se llama así la avenida que parte al medio el parque de Tiergarten, cuando a la derecha, en el parque de Tiergarten, tenemos ni más ni menos que el Parlamento alemán, el Reichstag. Ahí yo estoy contando algo muy interesante. ¿Saben dónde estamos ahora? En el monumento al Holocausto. Un monumento que si uno lo ve a priori, no logra comprender qué es lo que quiso hacer el artista. ¿Por qué están estos rectángulos aquí, sino más? Sin embargo, primero que trato de poner a la gente y tratamos incluso con nuestro guía también, de ponerlos en órbita de qué fue lo que pasó y etcétera, por más que uno sabe todo lo trágico del Holocausto. Bueno, para que tengan una idea, yo con la Universidad de Dresden hice un trabajo especial en el año diciembre del 96, viviendo en Auschwitz, que es el pueblo donde está Auschwitz y Birkenau. O sea que conozco bastante del tema, incluso soy de los pocos no judíos en haber dado charlas en la Beneverita acerca del Holocausto, hace ya muchos años atrás. Bueno, y también estudié en la ORT, o sea que conozco bastante el tema, pero empiecen a mirar esto. Cuando vos te metés a caminar y empieza a bajar el nivel y empieza a aumentar el tamaño de la piedra, etc., es inexplicable lo que le tengo que decir, pero desaparece prácticamente el resto y solamente empezás a ver el cielo y el cemento. El cielo y el cemento. Y te empieza a embargar algo, y no es que lo diga yo así, obviamente uno entra sin pensar en nada, no. Pero si uno conoce la historia y uno lo pone en órbita a la gente para entrar ahí, uno va entendiendo lo que quiso hacer el artista para saber lo que es esto, ¿no? Realmente impactante. Acá tenemos otra foto de la Puerta de Brandenburgo y miren esto que está acá. Eso que están viendo ahí que estoy señalando es donde estaba el muro de Berlín. Todo Berlín está señalado, no importa lo que haya, por esta línea que demarcaba la frontera. ¿Cuándo comenzó a construirse el muro de Berlín? 1961. 1961, 1962. Por eso es el famoso vuelo que hace cuando los soviéticos dejan aislado a Berlín Occidental, empieza a hacerse uno de los
puentes aéreos más grandes en la historia de la humanidad, es el puente aéreo que se armó para poder abastecer a esta gente de Berlín, que volaban desde Hannover, volaban desde Frankfurt y volaban desde Múnich. Y de ahí volaban hacia Berlín, y uno de los aeropuertos, que era el Tempelhof, fue cuando aterrizó en 1962 John Fisher Kennedy y dio el famoso discurso que dio, en alemán dijo, Ich bin ein Berliner, ¿no? Significa yo soy un berlinés. Eso lo hizo en 1962. El muro cae en 1989. Y esta es la zona de Potsdamer Platz, que vuelvo a reiterar, es una zona moderna, una zona increíble, a la noche, luces, música, tecnología, el centro Sony, el centro Panasonic, el centro no sé qué, Samsung, todas las marcas están ahí, están muy buenos. Y cerca de acá también sigue estando una parte que se dejó tal cual del famoso muro de Berlín, donde está incluso el famoso beso entre Brezhnev y Honecker. Pero miren todo lo que es digamos, no me sale, los graffiti, no me salían, los grafitis que hay que son increíbles. Acá otra imagen donde estaba el muro, 1961-1989. Y si uno le dicen Friedrichstraße y Zimmerstraße, le están hablando de una calle muy elegante, la Friedrichstraße, a mí me encanta, y las tiendas de ahí son de altísimo nivel, pero en realidad en esta esquina era una de las esquinas más famosas de los espías a nivel del mundo. Este es el famoso Checkpoint Charlie, el lugar donde se pasaba de un lado al otro, donde estaba permitido y donde tanto, acá incluso en este lugar uno ve las historias de los espías que pasaban de una manera, que pasaban de otra, son importantes. Ahí la foto del soviético, si uno iba de acá para allá, y del otro lado la foto del americano. Y acá escrito en inglés, en cirílico, o sea, en ruso, en francés y en alemán, usted está dejando el sector americano. Eso es lo que está dicho ahí. Esto se está haciendo por una de las universidades más importantes del mundo, porque se está construyendo, se está reconstruyendo, y no sé ya a esta altura en qué estado está, pero falta todavía, el antiguo palacio prusiano que fue destruido en la Segunda Guerra Mundial, que va a llevar muchos años, pero que va a dar un vuelco, porque es como si estuvieran haciendo Versalles nuevamente. Esto va a ser impresionante, está muy cerca del Alexanderplatz, enfrente prácticamente del hotel donde nosotros solemos ir, pero hay otros hoteles, por supuesto, ¿no? Hay miles de hoteles en Berlín. Y este es un edificio que si yo les digo lo que es, no lo van a creer, pero es impresionante el diseño. ¿Saben qué es? Las Galerías Lafayette de Berlín. A paso se conecta con la Unter den Linden, con la Puerta de Brandenburgo y con la Friedrichstraße. Miren qué bonito el diseño. Entramos para ver eso y ya de paso nos quedamos algún ratito. La Universidad de Humboldt, una de las universidades que tiene más premios Nobel, es la famosa Universidad de Humboldt, que aquí tiene una cosa muy importante, que no se ve, pero es un monumento no es un monumento, una obra subterránea a la famosa quema de los libros por parte de los nazis. Entonces, que tiene diferentes, ¿no? Está la noche de los cristales, cuando sobre todo, ¿por qué cristales? Porque rompían todos los negocios, no solamente de los judíos, también homosexuales, comunistas, gitanos, pero mayormente de los judíos. Y después también, bueno, la famosa noche de los cuchillos largos, cuando asesinan a los mandos altos de la CSA, y la noche que queman los libros. Entonces, el artista lo que hizo fue, tú ves un vidrio en el piso, y mirás hacia abajo y ves una biblioteca
pero vacía, sin libros, ¿no? Todo ese simbolismo tan importante. Una especie de puente de los suspiros que hay también en esta Berlín. Acá está, tiene que esto que parece nada, bueno, sí, Aeroflot. Acá era la famosa, una parte, digamos, lo que era la central de la KGB durante la época soviética. Y te me que era tan importante, si miren dónde está este aire acondicionado, en ese aire acondicionado, no en este aire acondicionado, ahí es donde trabajó durante 3 años Vladimir Vladimirovich Putin, en este lugar. La central de la KGB que se disfrazaba como la compañía aérea Aeroflot. Uno de los paseos muy lindos que vamos a hacer es el río Spree, que es el río que da vueltas por todo el centro de Berlín, ahí tiene la catedral de otro lado, te va llevando por la parte antigua y después te mete en la parte moderna y tenemos una vista privilegiada. Primero, miren acá, ¿saben cuál es? El Bode, uno de los 6 museos. Ahí, esta es la famosa isla de los museos. Uno no se da cuenta que es isla porque está unida por puentes hoy en día, pero es una isla que rodea el río Spree en este lugar. Y vamos a ver esto, la famosa cúpula de Foster, en el Parlamento alemán, en el Reichstag, y la parte moderna, donde hoy en día trabaja Angela Merkel, donde hay oficinas gubernamentales del gobierno alemán. Y desde Berlín nos venimos a uno de los lugares, una de las ciudades más lindas que tiene Alemania, pero que su centro histórico es bastante pequeño. En esta ciudad yo tuve casi 4 meses, hace ya unos cuantos años atrás. Desde aquí es que fui a Polonia a lo de Auschwitz y Birkenau que conté hace un rato. Yo lo hice con la Universidad de Dresden. Eh, Ahí tuve una experiencia muy linda, vivía en un centro estudiantil, esto sobre el río Elba, y pude observar además la devoción que tienen los alemanes por la música clásica, en particular por la ópera, y esta es considerada una de las óperas más elegantes y más importantes desde un punto de vista, ¿cómo le puedo explicar? Como un gran templo, ¿no? Es como, son esos lugares donde los artistas quieren triunfar en ese lugar para sentirse que han triunfado o que han realmente llegado a un punto más elevado. La Samperoper de Dresden es absolutamente increíble. Yo supe ir en aquel momento, digamos, al gallinero, como se decía, en la parte de arriba. Fue la primera vez que había traducción. Yo fui a ver Romeo y Julieta, por ejemplo, y fui a ver el de No sé, de Fígaro. Fui a ver, bueno, la cuestión es que se va a ver. Incluso hemos ido a un concierto también en una oportunidad que decidimos alojarnos 2 noches aquí en Dresden y fue también muy interesante. Esta es la Samper Ópera que está enfrente y toda una construcción que están los alrededores, porque la Sajonia, y esta es la capital de la Sajonia, fue muy importante. Pero hay un lugar en especial que les quiero comentar, además de ver estas fotos preciosas como el Puente de los Suspiros. Este es el castillo de Schwinga. Schwinga es con Z-W-I. Este es un lugar donde Augusto II supo gobernar Sajonia y al mismo tiempo ser el rey de Polonia, ¿no? En la zona de Polonia. Fue muy importante, además hay muchas historias. Hoy en día, sobre la vida de él, hoy en día es tan grande este edificio y tan bonito que hay muchos museos dentro de él que se pueden visitar. Ahí estaban haciendo algunas reparaciones en alguno, pero miren qué bonito que es, está restaurando mucho. Y este es el patio interior, que es enorme. Acá diferentes.
Pero yo les quería contar, a ver si acá, miren, la fachada esta es espectacular, de la ciudad de Dresden. Acá está. Yo quería contarles esto. Ustedes saben que en 1944 la ciudad de Dresden fue bombardeada en 48 horas por británicos y norteamericanos. Fue muy cuestionado, claro está, eso se hizo al mismo momento donde los alemanes unas semanas antes habían bombardeado Londres y matado a diestra y siniestra. Como represalia se hizo esto, lo que pasa es que se hizo en una ciudad que no tenía ejército, una ciudad donde tenía hospitales, universidades, donde no era una ciudad, distinto es lo de Colonia, que yo expliqué, centro industrial y armamentístico importante, entonces se considera una ciudad mártir. Si los alemanes hubiesen ganado la guerra en vez de perdido, esta sería la ciudad mártir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sin contar obviamente lo de Hiroshima y Nagasaki, que es harina de otro costal. Pero en el momento donde yo conocí este lugar, todavía no estaba terminada la iglesia que estamos mostrando ahora. Acá adelante hay una estatua de Martín Lutero que increíblemente durante el bombardeo no se destruyó, quedó tal cual. Y ya estoy terminando, que ya veo, me está pasando la hora. Se me va la hora a Alemania, ich liebe Deutschland, entonces se me va la hora, ¿no? Yo amo Alemania. Y la catedral fue bombardeada. ¿Qué hicieron unos ingenieros en informática hace unos años atrás? Yo estoy hablando cuando yo empezaron a poner la piedra fundamental. Yo estuve acá por primera vez en 1994, después viví en 1996 y principio del 97. Y ahí, con una computadora, dijeron, bueno, el avión salió de tal lugar de Inglaterra, era tal tipo de avión, llevaba tal tipo de bomba. Aquel día volaba a tal altura, aquel día había tales vientos, quiere decir que la computadora hizo un programa que tiraban la bomba y el programa les decía a dónde se habían esparcido todos los pedacitos de la antigua catedral de Dresden. Entonces, en la catedral, ustedes van a ver que cada tanto, ustedes la ven bastante clarita, y sin embargo hay piedras que están oscuras, acá se ven más todavía, pero adelante hay piedras oscuras. Las piedras oscuras son las originales, son las que se rescataron de este programa. Las que no, que se hicieron añicos, las pusieron, obviamente que son las más por obvias razones. Y de esa manera entonces reconstruyeron la famosa catedral de Dresden, que es increíble lo que hicieron, y se inauguró hace no muchos años atrás, 9 o 10 años atrás, no más de eso. Este, acá tenemos toda la explanada que da sobre el río Elba, que es precioso el río Elba, sea cultural, por eso digo la Firenze del Elba. Mira estas calles que se dan y todo eso, increíble, distintos, el Art Nouveau y distintas arquitecturas. Acá otra vez la imagen de la explanada principal con parte de la Semperoper y todo, es increíble. Y por último, y para despedirme de Alemania, que tiene muchas más cosas, pero que en parte se lo hemos puesto, le voy a decir que esto es una de las casas de porcelana más importantes del mundo. La famosa porcelana de Meissen, Meissen con doble S, los famosos sables un poco doblados de color azul, las espadas sables de color azul que van haciendo, y nosotros vamos a ver todo el proceso de cómo se trabaja la porcelana y luego ver las obras increíbles que ellos hacen e incluso la posibilidad de comprar alguna pieza si así lo desean. Señores, con esto estoy terminando lo que es nuestra charla de Alemania. Nos vemos la semana que viene, martes y jueves, con 2 charlas espectaculares que ya les informaremos en los mails, en el mail que le mandamos para la presentación del día de hoy. Tienen todo en la parte de abajo, todo el calendario de las charlas del mes de septiembre. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chau, chau.